El día de hoy se presentará en Cádiz, España, el informe sobre el estado de la Unión Europea. Una de las ideas que acaparan la atención de los economistas es el fracaso en las políticas de austeridad implementadas en el viejo continente. Entre los datos económicos que destacan está, por ejemplo, el que en el 2012 la Unión Europea entró nuevamente en recesión. También sabemos que el desempleo batió récord desde que se creó la eurozona y que la deuda aumentó un 85% fundamentalmente en los países periféricos. Y con estos antecedentes, la pregunta es, ¿cómo se saca adelante la economía europea? ¿Hay que deshacerse del socialismo y profundizar en la democratización de la Unión Europea? Pues me acompaña esta mañana Santiago Maggi, él es socio de la firma Landmark Asset Management en la ciudad de Miami. Gracias por acompañarnos esta mañana. Buenos días. Muy buenos días, Lucia. Un placer estar contigo en el programa. Bueno, al grano, por favor, ¿cómo puede Europa superar sus dificultades económicas? Bueno, una de las cosas, lamentablemente, es buscar un equilibrio entre lo que es austeridad y crecimiento. Ya llevan prácticamente casi 3 años de austeridad pura y se ve que no está ayudando a la parte del crecimiento, así que es tiempo que busquen alternativas y un equilibrio. Bueno, siempre se habla de recortar los gastos, lo que será austeridad, pero también de la necesidad de inversión, porque si no, no es posible echar a andar la maquinaria otra vez de producción del país, ¿no? Y esto aparentemente pues no está sucediendo en Europa, porque seguimos con la misma crisis, ¿no?, de hace 3 años. Correcto. El problema, digamos, que ellos intentaron la parte de austeridad, lo cual es clave, porque también el programa de decir subimos taxes, subimos los impuestos y gastamos más, que digamos un poco normalmente lo que es la teoría de la izquierda. No se prueba tampoco que es tan fácil, porque así vemos cada vez que empiezan esos programas, los niveles de interés que pagan esos países son altísimos. Sí. Al mismo tiempo se ve la parte de austeridad, también llevamos prácticamente 3 años y no se ha logrado nada. Al contrario, el crecimiento empeora, lo cual aumenta el desempleo y genera más problemas. Entonces, un poco lo que se está viendo ahora, lo vimos ayer en las celebraciones del 1 de mayo, es que hace falta un equilibrio entre tal vez austeridad de mediano y largo plazo con incentivos de crecimiento en el corto plazo. Ahora, la clave en Europa va a ser que Alemania acepte eso, porque como decimos en la jerga, Alemania es quien tiene la chequera, lamentablemente. Claro, Alemania es el país que está de alguna manera rescatando a muchos de los países que están en la eurozona. Pero bueno, ¿es posible salvar y consolidar el modelo social europeo? Y si es así, ¿cómo se puede hacer para salvarlo, pero meterle calor, meterle movimiento a la economía? Lo que es claro que hay que buscar un equilibrio, no es muy fácil, no hay una respuesta clara y concisa, pero lo que se busca es un equilibrio entre el sector privado y el sector público. Por ejemplo, Francia es un ejemplo clarísimo cómo el sector público representa prácticamente más del 55% del PIB de Francia, o sea que no es simplemente el sector público, sino hay que incentivar al sector privado. Y eso es lo que tiene que buscar un equilibrio, donde la parte pública en el corto plazo tiene que ayudar, pero sí tiene que incentivar al sector privado. Y ahí es donde tiene que buscar un equilibrio, pero lamentablemente Europa necesita buscar una unión bancaria y fiscal. O sea, lo tiene que hacer para poder lograr, porque como decimos, Alemania es quien tiene la chequera, Alemania es el que insiste en la austeridad, y hay una diferencia muy grande entre los países del norte contra los países del sur, y necesitan lamentablemente distintos remedios. En España, por ejemplo, donde el índice de desempleo es del 27%, entre los jóvenes más del 50%, que es el futuro del país, ¿cómo se le puede hacer para generar un nuevo modelo, a lo mejor un nuevo modelo socialista, que es lo que prevalece allá, y de qué manera las instituciones políticas pues tienen que ponerse de acuerdo para trabajar juntas, ¿no? Correcto. Uno de los problemas que se ha visto tanto en Europa como en Estados Unidos es que tanto el Banco Central, en Estados Unidos el Banco Central, la Reserva Federal, y en Europa el Banco Central Europeo, son los que están haciendo todo el trabajo. Lamentablemente las políticas fiscales o los políticos no están haciendo gran cosa, y eso es un problema, porque lo que hace falta hoy en día son cambios estructurales de políticas fiscales y no necesariamente monetarias. Entonces, el tema es
que se vuelve quién es primero, si es el huevo o la gallina. Claro. Lamentablemente, los políticos no hacen nada porque los bancos centrales les buscan tiempo, como pasó, por ejemplo, el verano pasado, cuando Mario Draghi dijo la famosa frase, lo que haga falta, y logró que las tasas de interés de Italia y de España, de los bonos de 10 años, bajaran de 10% a Italia por debajo de 4%. ¿Qué pasa con esto? Que los políticos no ven ahora la necesidad de hacer cambios estructurales importantes. Y eso es un poco el problema. Y ahí es donde tienen que buscar ese equilibrio. Lamentablemente, no es fácil. Pues no, definitivamente no es fácil. Y además hay tantos intereses involucrados en ese tipo de asuntos que pues nos tocará todavía hablar del tema por algún tiempo. Señor Maggi, se me termina el tiempo, pero espero que conversemos en el futuro sobre esos asuntos de la economía en la Unión Europea y, por supuesto, en Estados Unidos, que es otro punto que valdría la pena analizar un poco. Es Santiago Maggi, socio de la firma Landmark Asset Management en la ciudad de Miami. Gracias por su participación.